Listo. La clase que corresponde el día de hoy va a ser un periodo conocido como el periodo de la filosofía moderna. Prácticamente este contexto en el que se va a desarrollar es más o menos entre el siglo XV, siglo XVI, y en este contexto del siglo XV, siglo XVI, prácticamente lo que vamos a ver es solamente un pensador el día de hoy. El pensador que vamos a ver el día de hoy se va a llamar René Descartes. Y Descartes va a ser considerado el fundador de la filosofía moderna. Y también vamos a ir viendo de que va a ser considerado fundador de algunas otras cositas más, otros aspectos más. Pero algo que se debe tener en cuenta es que va a haber un tema principal que se va a tratar el día de hoy, un tema realmente primario, por así decirlo. Claro que a partir de ese tema primario van a derivar otros temas secundarios, pero un tema principal del cual se va a tratar el día de hoy, el cual debemos tener en cuenta, es el tema del ámbito nociológico. Recordemos qué es la nociología. La primera clase vimos o habíamos comentado de que prácticamente la filosofía tiene ramas o disciplinas. Y a partir de ello, una de las disciplinas filosóficas muy importante es la nociología, la que se encarga del estudio de cómo es que comprendemos la realidad, si realmente podemos conocer o no podemos conocer la realidad. Y a partir de ello, la nociología es esa disciplina que se va a encargar del estudio del conocimiento, de cómo es que percibimos la realidad, de cómo es que la conocemos. De repente hay límites para conocerla o de repente la conocemos en su totalidad, ¿no? Como van a decir algunos racionalistas extremos, ¿no? Como más adelante un tal Hegel, le habrán escuchado, ¿no? Que él era un racionalista extremo, ¿no? ¿Por qué? Incluso se le considera un racionalista netamente radical ese tal Hegel, porque él decía de que podemos comprender la realidad solamente desde un punto de vista racional. Es más, la razón no puede comprender todo. Pero vamos a ver de que los orígenes de ese tal Hegel de repente los vamos a encontrar en Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes va a ser el fundador de esa corriente filosófica conocida como el racionalismo. Y quisiera iniciar con la famosa frase de Descartes, ¿no? Dice aquí, para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de las cosas. Es decir, que para Descartes va a ser un filósofo que por lo general en alguna medida va a decir de que se puede alcanzar la verdad, a diferencia de repente otros pensadores como los escépticos. No recordemos de que los escépticos eran un grupito de filósofos griegos que nacieron en el periodo más o menos helenístico, que decían de que no se podía alcanzar la verdad, de que en realidad no podemos alcanzar un conocimiento seguro de las cosas, pero Descartes le va a dar la contra en eso. ¿Por qué? Porque Descartes va a plantear de que sí es posible hallar una verdad, y para ello lo va a plantear por algo o por un método, que es el método de la duda. A ver, vamos a iniciar con Descartes. A ver, ¿quién fue Descartes? Les voy a comentar un poco sobre Descartes. Descartes es un filósofo que les dije más o menos nace entre el siglo XVI y prácticamente es un filósofo francés que va a tener influencias en diversos campos, en el campo de lo político, de lo moral, va a tener influencia también en el campo de la nociología principalmente, en el campo también del lenguaje, aunque no lo crean. Descartes tiene una famosa frase muy conocida, ¿no? El lenguaje es la expresión del pensamiento. De ahí que se van a derivar distintas corrientes o formas de pensar, ¿no? Y a partir de ello, Descartes también tiene un tratado sobre las emociones y demás, pero eso lo vamos a ir abordando a medida que vayamos viendo la diapositiva. Primero, tener en cuenta de que Descartes es el padre de la filosofía moderna, como lo mencioné en un principio. Muy aparte de ello, también se debe tener en cuenta de que Descartes va a tener mucho, pero mucho apego a las matemáticas, y a partir de ello va a ser el padre de algo llamado la geometría analítica. De repente ustedes habrán escuchado el plano cartesiano y demás. Ya, todo eso se debe gracias a Descartes. Aparte de ello, Descartes va a ser el fundador de una corriente filosófica. ¿Cómo se va a llamar esa corriente filosófica? Racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Así de manera sencilla para después ya ir profundizando estos aspectos, escudriñándolos y teniendo en cuenta de manera más profunda, el racionalismo de manera básica y general se puede definir como aquella corriente filosófica con la cual tú puedes comprender y conocer la realidad por medio de la razón, es decir, de esta facultad humana que nos diferencia de los animales. Recordemos de que la clase pasada habíamos dicho de que Aristóteles definía al hombre como un animal racional. Para Descartes, el hombre ya no va a ser un animal racional. De ahí más adelante vamos a ver en su concepción antropológica de Descartes que va a dar una nueva definición de hombre. Es más, incluso lo voy a citar con su libro Meditaciones Metafísicas. Pero Descartes va a tener mucho apego a lo que es la racionalidad,
pero en alguna medida se complementan, ¿no? Si es padre de la geometría analítica, ¿cómo es que se desarrollan los problemas matemáticos? ¿Cómo es que uno llega a desarrollar apego a las matemáticas? Desarrollando su razonamiento, razonando por medio de patrones lógicos, construyendo teoremas, axiomas, corolarios y demás. Y a partir de ello, Descartes va a tener mucho apego a las matemáticas. Ojo, algo que no he puesto acá, pero que también deben de tener en cuenta, es que Descartes en alguna medida va a tener influencia médica. Y a partir de ahí, influencia médica, por ejemplo, con el padre de la anatomía, Andrés Berzalius. Y a partir de ello, también va a desarrollar un libro, una obra, que aquí sí le he puesto. Esta obra se llama El Tratado del Hombre. Pero vamos a ver, Descartes también es considerado el padre de la filosofía de la mente. ¿Qué es esto de la filosofía de la mente? La filosofía de la mente es una disciplina filosófica también. No es tan conocida, pero en realidad hoy en día ya se están dando muchos debates, incluso trabaja en conjunto con la neurociencia, trabaja en conjunto con disciplinas con ciencias como la psicología y demás. Y a partir de ello se está volviendo hoy en día un poco más popularizada y se está haciendo un poco más conocida, a diferencia de cómo se elaboró en sus principios. Hoy en día ya hay filósofos de la mente contemporáneos muy, pero muy renombrados, ya. Thomas Nagel, Daniel Dennett, incluso el propio Bunge, ¿no? Con una tesis conocida como el materialismo emergentista. Pero vamos a abordar primero los aspectos básicos de la filosofía de la mente en su Tratado del Hombre y prácticamente también en lo que es las meditaciones metafísicas de Descartes ya en el transcurso de la clase. Ahora, vamos a ver las cuatro obras principales de Descartes. Ojo, hay más. Aquí en la clase te voy a mencionar en total 5 obras. Primero te voy a mencionar 4 y de ahí otra más. Pero primero vamos a ver estas 4 obras. La primera se llama El discurso del método, que es una obra clave, que en realidad no solamente se lee en las carreras de humanidades, sino también se lee en otras carreras, carreras de ciencias sociales, también se lee en las carreras de educación y demás. A partir de ello, la obra de El discurso del método, es como su mismo nombre lo dice, Descartes va a establecer un método para poder en alguna medida encontrar una verdad, lo que vimos al principio. Aparte, va a tener otra obra conocida como las meditaciones metafísicas. ¿En qué iba a consistir esta obra? Meditar. Descartes va a desarrollar estas obras a partir de un proceso de meditación y de reflexión en su hogar que él estaba viviendo de manera momentánea. Les comento un ratito. Miren, Descartes es un filósofo francés, pero su filosofía, como tal, sus pensamientos, los va a elaborar en Holanda, en Países Bajos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si francés desarrolla su filosofía en Holanda? La respuesta es esta. Descartes, en el tiempo en el que nació, Francia todavía era un país semifeudal y todavía tenía rezagos religiosos, y es por ello que Descartes no podría ir en contra del dogma cristiano. Y como sabemos, el dogma cristiano pone como principio de todo, pone como prioridad de todo a Dios. En cambio, Descartes no. Descartes va a poner como centro de todo al hombre como centro de todo, en especial al hombre racional. Y a partir de ello, Descartes por eso no va a poder pensar con libertad, porque en alguna medida, como va a tener miedo de que lo puedan ejecutar o matar, ¿no? Ya más adelante voy a explicar prácticamente cómo es que Descartes, por temor a que lo puedan matar, a temor a que lo puedan ejecutar o acusar en un juicio, Descartes va a plantear la idea en su filosofía de que existe un Dios. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta obra se llama Meditaciones Metafísicas. Prácticamente son meditaciones que, como les digo, Descartes va a concluir. En total son 6 meditaciones. En estas 6 meditaciones, en cada una de ellas, Descartes va a argumentar diferentes aspectos sobre la naturaleza del hombre, el yo, Dios y demás. Y también hay otro libro que se llama Las pasiones del alma. Como todo buen filósofo, también está relacionado con algunos procesos psicológicos, como el proceso de las emociones, los sentimientos, las pasiones, los estados de ánimo y demás. En esta obra la podemos encontrar. Y para finalizar, el Tratado del Hombre. Descartes va a tener influencia médica y a partir de ello va a desarrollar una obra, el Tratado del Hombre. Ojo, Descartes va a tener una visión un tanto mecanicista y maquinista de la historia y del hombre. ¿A qué me refiero con esto de mecanicista? De que Descartes va a creer en alguna medida de que el cuerpo humano funciona como una especie de máquina, de que cada cosa tiene en alguna medida su función, y estas funciones que hoy en día las estudia una ciencia médica conocida como la fisiología, Descartes entendía de que en alguna medida cada una de estas funciones tenía, por así decirlo, un precepto mecánico. Y a partir de ello, todo esto lo va a plantear en su obra El Tratado del Hombre. Vamos a hablar un poco de esta obra también más adelante.
Descartes va a comparar y su visión de la filosofía prácticamente va a ser como una especie de un árbol. Esta metáfora la va a mencionar, la va a decir en sus obras, ¿no? Descartes comparó la filosofía con un árbol. Él decía de que para explicar la estructura del conocimiento en general puede ser explicada por medio de un árbol. Y va a utilizar la metáfora, ¿no? De que la raíz del árbol es la metafísica, o sea, la filosofía. El tronco del árbol es el conocimiento de la física y cada una de las ramitas del árbol, que en alguna medida se van a ir bifurcando, ahí de las tres ramas principales tenemos a la medicina, la mecánica. La mecánica vendría a ser las ingenierías de hoy en día. Y con respecto a lo que es la moral, bueno, ahí Descartes va a plantear una moral que es conocida como la moral provisional. ¿En qué consiste esta moral provisional? Eso lo vamos a ver más adelante en su obra El discurso del método. Más o menos en el Descartes, en el capítulo tercero, va a decir cosas muy interesantes. Una de ellas les comento, les adelanto. Descartes, por ejemplo, va a plantear de que en alguna medida es mejor que gobierne un hombre a muchos hombres. ¿Por qué? Porque cuando gobiernan muchos hombres hay muchas ideas y esas ideas siempre están en constante confrontación y desastre y no necesariamente significa que todas las ideas, todas sean buenas. A partir de ello, por eso que Descartes va a intentar manifestar, expresar de que es mejor de que gobierne un solo hombre. Incluso pone el ejemplo en el discurso del método, en el capítulo tercero, que se llama la moral provisional, ahí aborda, ¿no? Lo que es la cuestión de que es mejor de que gobierne un solo hombre y pone el ejemplo de gobernador espartano, Licurgo. Él, gobernando un solo hombre, a partir de ello, pudo organizar muy bien a lo que es la cultura espartana, ¿no? Y pudo instruir bastante en lo que es el aspecto militar y incluso destacó hasta hoy en día. Bueno, ahora sí, vamos con los planteamientos principales de Descartes. Vamos con la obra conocida como el discurso del método. ¿Qué es lo que va a plantear en esta obra, el discurso del método? Primero, Descartes, como les comenté antes, va a plantear un método. Él decía de que en alguna medida, para poder encontrar un conocimiento certero, un conocimiento claro y distinto, es necesario en alguna medida tener un método estructurado que nos permita comprender los determinados problemas que vemos en la realidad, cómo resolverlos. Y a partir de ello podemos apreciar la frase, ¿no? Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su solución. Incluso es algo que podemos de repente aplicarlo para la vida diaria, ¿no? Esto lo voy a plantear en el capítulo segundo de su obra, El discurso del método. Va a decir de que prácticamente nosotros no podemos aceptar algo como verdadero, algo como certero, si es que no ha pasado por este método que Descartes lo va a establecer y que también este método va a sentar las bases para las ciencias naturales, ¿no? Y para el campo científico en general. A partir de ello, Descartes va a plantear un método que lo divide en cuatro. La primera parte del método se le conoce como la evidencia. Descartes decía que solo debemos aceptar como verdadero lo claro y distinto. Como Descartes es un filósofo racionalista, ¿a qué se refiere que debemos solo aceptar lo que es como verdadero, claro y distinto? Aquello que se muestra claro a la razón, a la capacidad racional del ser humano. Y distinto que se distingue de otros conocimientos que de repente son difusos. Le comento, Descartes en alguna medida va a tener apego mucho a su racionalidad y va a tener un desapego a lo que son sus sentidos. ¿Por qué? Porque Descartes creía de que los sentidos muchas veces nos ofrecen una imagen errónea del mundo, una imagen distorsionada de la realidad. Podemos poner ahí varios ejemplos, ¿no? Imagínate de que, no sé, de lejos ves a un amigo y dices, ah, voy corriendo a saludarlo. Cuando te acercas y lo ves de espaldas y te acercas demasiado, le tocas el hombro y voltea y ese no era tu amigo el que creías. Tus sentidos te engañaron. Los sentidos muchas veces nos engañan, incluso puedes confundir una moneda de 2 soles con una de 5 soles, no sé, si es que la ves de lejos y la ves volteada. Así que a partir de ello, los sentidos te engañan. Y Descartes decía, si algo o alguien te engaña, tú como sujeto lógico, racional, ¿puedes volver a confiar en eso o en ello? No. Y a partir de ello, Descartes desconfiaba de sus sentidos y más bien confiaba en su razón. Y a partir de ello establece el primer paso, que es la evidencia, solo aceptar como verdadero lo claro y distinto. Ahora, el análisis es el segundo paso. Divide los problemas en partes más pequeñas. Ahí podemos entender y referenciar como piensa en la idea de un rompecabezas, ¿no? El rompecabezas agarra y tiene muchas piecitas. Estas piecitas lo que podemos hacer es, en alguna medida del rompecabezas, vaciar el rompecabezas y que las piecitas queden en diferentes partes. Y a partir de ello, descomponer el problema, dividir el problema, fragmentar el problema. De ahí que esta segunda regla del método se llama análisis. Lisis significa romper, fragmentar. De ahí que de repente en biología tal vez habrán escuchado la palabra fotólisis.
Es que a partir de la fotólisis les comento, foto es luz, lisis es ruptura. Es que a partir de la luz, las plantitas en alguna medida van a romper algunas moléculas que ellas tienen interiormente. Lisis es romper. A ver, ahora síntesis. El tercer paso consiste en reconstruir el problema de lo más simple a lo más complejo. Una vez que yo ya he dividido el problema, lo que debo hacer es reconstruir todas las piezas que yo tengo ya en alguna medida ordenadas y estructuradas y las voy formando desde las más simples a las más complejas, desde lo mínimo hasta lo máximo. En alguna medida hacerlo crecer, ¿no? Y a partir de ello, después de eso tenemos el cuarto paso, que es la enumeración. ¿La enumeración en qué consiste? En revisar cada paso para asegurarme que no he omitido nada. En eso consiste prácticamente el método cartesiano. Y como les digo, este método va a influenciar bastante en las ciencias científicas. ¿Por qué? Porque en alguna medida este método Descartes que va a establecer va a buscar un conocimiento más certero. Y eso es lo que busca muchas veces las ciencias, ¿no? Un conocimiento más certero. Y para ello se establece de método, como por ejemplo el método científico. Pero para ese tiempo todavía no se conocía, pero ya Descartes está sentando las bases de ello. Ahora, como les comenté, esto lo planteé en el capítulo segundo del discurso del método. Ahora pasemos a lo siguiente, que es Descartes y la duda. Aquí vamos a analizar bastante. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que Descartes no es un filósofo, por así decirlo, cualquiera. ¿Por qué a Descartes se le considera el filósofo de la modernidad? Porque va a establecer algo muy genial que se llama la duda. Imagínate, yo te digo así, imagínate de que dudes absolutamente de todo, pero de todo realmente, de todo. Imagínate, duda de lo que te han enseñado tus padres, porque son la primera fuente de conocimiento. Duda de lo que te ha enseñado la escuela, de todos los conocimientos, duda de todo. Duda de la religión que te han impuesto. Duda de tus sentidos incluso, de todo lo que ves en la realidad. Duda de cada una de estas cosas. Descartes creyó de que es necesario dudar para poder encontrar una verdad, como lo planteamos en un principio. Y a partir de ello, Descartes va a considerar o va a creer de que este método de la duda es un método seguro para encontrar una verdad clara y distinta. Y a partir de ello va a comenzar a dudar de cada uno de los aspectos de la realidad. Duda, duda, duda. Y a partir de ello, ¿cómo es que va a dudar? A diferencia de los estoicos que les comenté antes, no, disculpe, a diferencia de los escépticos que les comenté antes, los escépticos que son una corriente de filósofos que surgen en el periodo helenístico, ellos, por ejemplo, van a establecer la duda porque creen que no pueden encontrar una verdad en el mundo. En cambio, para Descartes no. Descartes no es que hace una duda absoluta, sino más bien hace una duda provisional o momentánea para poder encontrar un conocimiento certero, un conocimiento seguro, un conocimiento firme. De ahí que y Descartes va a tener va a establecer este método a partir de sus grandes lecturas de diversos filósofos, ¿no? Y a partir de estos diversos filósofos es que va a establecer todo este sistema complejo de la filosofía, ¿no? Este sistema filosófico complejo. ¿Por qué? Porque Descartes incluso, bueno, va a plantear más cositas que las vamos a ver más adelante. Pero ahora, Descartes va a dudar de cada uno de los aspectos que le he mencionado. Va a dudar de lo que le han enseñado a sus padres, va a dudar de su religión, va a dudar de lo que le han enseñado en la escuela, de los conocimientos que se dan en la Edad Media, ¿no? El trivium y el quatrivium y demás. Y a partir de eso, Descartes, después de que va a dudar de todo ello, eh, va a percatarse de algo, de que no puede, de que no puede seguir dudando. Pero no solamente ello, antes de percatarse de que no puede seguir dudando, va a decir algo muy interesante. Se los voy a mencionar. Él dice e introduce la idea de un demonio maligno. ¿Por qué? Porque él dice, está bien ya, todo es certero. Incluso, ¿qué pasa si es que yo agarro y qué pasaría si es que de repente un demonio maligno me esté engañando y me haga creer de que yo estoy dudando? Incluso aquí lo dice, miren, les comento, aquí en la segunda meditación dice esto. Ciertamente no. Sin duda que yo era, si me he persuadido o solo si yo he pensado algo. Sin embargo, hay no sé qué engañador muy poderoso y muy astuto que emplea toda su destreza en engañarme siempre. Pero entonces, no hay duda que soy, si me engaña y que me engañe cuanto quiera. Él no podrá nunca hacer que yo no sea nada mientras que yo piense ser algo. Este párrafo que les he leído se encuentra en el párrafo 10 de la segunda meditación metafísica. A partir de ello, Descartes, ¿qué está intentando afirmar con esto? De que a pesar de que hay un demonio que le engañe, incluso que
le haga creer en alguna medida de que todo lo que está, de lo que él está dudando sea falso, hay algo que no lo puede engañar a Descartes, que es su razón. Es por eso que es un filósofo racionalista. Por eso que al final del párrafo, ¿no? Dice, ¿no? Él nunca podrá hacer que yo no sea nada mientras que yo piense ser algo. Y a partir de ello va a llegar a la conclusión, ¿no? De manera que después de haberlo pensado bien y de haber examinado con cuidado todas las cosas, hay que llegar a concluir y a tener como firme esta proposición: yo soy, yo existo. Y a partir de ello Descartes va a plantear la existencia de, en alguna medida, no el individuo, sino la existencia de la propia subjetividad, es decir, la existencia no del individuo de carne y hueso, sino una existencia mental, sino una existencia subjetiva, una existencia en la singularidad, en la particularidad. Sin embargo, ahora, ¿no? Podemos apreciar en ello, ¿no? En Descartes. ¿Cómo es que va a intentar entonces demostrar Descartes de que es un hombre de carne y hueso? Y a partir de ello, eso lo vamos a ver en Descartes, de que dice, ¿no? ¿Qué soy? Según Descartes, aquí les voy a mencionar otro párrafo más para culminar y citar, que también se encuentra en la segunda meditación, que dice, pero entonces, ¿qué soy? Soy una cosa que piensa. Ahora, ¿qué es una cosa que piensa? Es decir, una cosa que duda, una cosa que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y que siente. Eso es una cosa que piensa, según Descartes. A partir de ello, Descartes no puede dar verdad de la realidad física y solamente concluye hasta ahí, en ese instante y en ese momento, que de lo único que puede estar seguro es que es una cosa que piensa, una cosa que razona, que quiere, que no quiere. Y a partir de ello, solamente tiene certeza de su razonamiento, solamente tiene certeza de aquella duda que ha llegado. Por eso si te llegaran a preguntar de repente, ¿cuál es la concepción antropológica de Descartes después de plantear la duda metódica? Descartes es una cosa que piensa. Y a partir de ello, esto Descartes lo va a dividir en un tipo de idea, que es la idea innata. Según Descartes va a haber tres tipos de ideas, pero les comento una. Esta idea de que yo pienso, yo existo, que en latín es rex cogitans, que se les recomiendo aprendanlo bien esta frase, rex cogitan, el yo pienso, o el cogito ergo sum, que es pienso luego existo, porque recordemos de que Descartes planteaba la duda, ¿no? Y esta duda le lleva en alguna medida con su proceso de razonamiento. Si está dudando, él dice es porque estoy pensando, y si pienso es porque soy, es decir, existo. Por lo tanto, llega a su primera conclusión: pienso, luego existo. El cogito ergo sum, esta idea del pienso, luego existo, que la frase simplemente se las estoy diciendo en latín, va a ser muy importante para lo que es su concepción antropológica y lo que va a inaugurar a lo que es filosofía de la mente, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero tener en cuenta eso en claro. Para Descartes también eso es una idea innata. ¿Qué es esto de ideas innatas? Descartes creía de que en nuestro cerebro tenemos tres tipos de ideas: las ideas innatas, ideas ficticias y ficticias. Solamente nos vamos a centrar ahorita en las ideas innatas para poder entender el tema. Una idea innata es una idea congénita, o es decir, una idea con la que yo nazco. Por ejemplo, ¿no? Descartes creía de que los niños, bueno, cuando ya vienen al mundo, que en realidad el término correcto en biología es neonatos, los neonatos son los recién nacidos, prácticamente de ahí que hay una ciencia que se llama, ¿no? Neonatología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los recién nacidos. Pero bueno, los neonatos, creía Descartes, de que ya vienen con ideas innatas al mundo, a diferencia de una corriente filosófica llamada los empiristas, que no la vamos a ver, pero se las comento. Los empiristas son filósofos que creen que todo podemos conocer en base a la experiencia, en base a lo sensible, a la sensibilidad, a los sentidos. Y a partir de ello, ellos planteaban todo lo contrario, ¿no? Decían de que a medida de que ganamos experiencia después del nacimiento, es que vamos teniendo conocimiento. El conocimiento se genera, según los empiristas, a partir de la experiencia que tenemos después de nacer. Pero en cambio, para los racionalistas como Descartes, en alguna medida nosotros ya nacemos con ideas. Por ejemplo, según Descartes, nacemos con la idea de existencia.
el neonato ya tiene la idea de que existe, según Descartes. Ahora, tú me dirás, esa idea es muy descabellada de repente. Te comento algo, hoy en día, por ejemplo, la psicología ha demostrado de que puede que sí tenga razón Descartes. A ver, te comento algo, ¿por qué? Siempre en filosofía hay que fundamentar, hay que argumentar, ¿por qué? Mira, por ejemplo, más o menos un embrión ya cuando se está desarrollando, de ahí cuando es feto, más o menos a los 7 meses, 8 meses ya, cuando lleva en la barriga de la mamá, es el proceso de gestación ya lleva 7, 8 meses, cuando ya está formado totalmente, cuando ya está formado todo su sistema, sus aparatos, se dice de que, por ejemplo, cuando la mamá le habla al embrión, ella tiene 7, 8 meses en la barriga de la mamá, cuando la mamá le habla, y se pone a jugar de repente la mamá con él, el embrión como que se emociona, se emociona y sus latidos cardíacos se comienzan a acelerar, como que hay una especie de taquicardia, se emociona, a diferencia de cuando le habla un extraño. O sea, cuando le habla un extraño no se emociona, simplemente no pasa nada, no reacciona a ningún estímulo. A partir de ello, ¿qué se puede decir? Que este embrión que todavía está en la barriga de la mamá de 7, 8 meses ya reconoce la voz de la madre. A partir de ello ya tiene ideas, ya tiene conocimiento, reconoce voz. O sea que nace ya con ideas. A partir de ello esta tesis se plantea en psicología y podría fundamentar o podría apoyar los planteamientos de Descartes de las ideas innatas. Ahora Descartes también va a plantear otros tipos de ideas innatas. Les he mencionado lo que es la rex cogitans, que es esta idea de que yo existo. Hay otras rex, que es la rex extensa. Esto quiero que presten mucha atención, pero es súper sencillo, miren. Descartes creía de que hay otros tipos de rex, es decir, otras formas para poder demostrar, por ejemplo, la realidad que vemos a nuestro alrededor. Descartes no va a negar de que existe una realidad a nuestro alrededor. Por más de que los sentidos sean difusos y que no nos permitan conocer la realidad tal y como es, por más que los sentidos en alguna medida sean confusos y nos ofrezcan una imagen errónea de la realidad, Descartes no va a negar la realidad. A partir de ello, va a fundamentar otra idea innata, que es la idea de la rex extensa. ¿En qué consiste esta idea? Descartes creía de que prácticamente la realidad tal y como la vemos, en alguna medida va a estar basada en algo llamado la extensión. ¿Qué es la extensión? La materialidad, simplemente, la materialidad de las cosas. Por ejemplo, el hecho de que yo ponga, imagínate de que tengo un cajón en mi armario. En ese cajón solamente pueden caber 5 libros, más libros no pueden caber en ese cajón, 5 libros de un determinado tamaño. Pero en ese mismo cajón solamente caben 5 libros. Dentro de esos 5 libros de ese cajón, yo ya no puedo poner otros 5 libros más que ocupen el mismo espacio que donde están ocupando ya esos 5 libros de ese cajón que ya están llenos. O sea, yo ya no puedo poner 5 espacios más. A partir de ello, Descartes va a plantear de que en la realidad un cuerpo solamente puede ocupar un espacio determinado y a eso es, y otro cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que está ocupando ese cuerpo. Es decir, a eso es a lo que Descartes lo va a denominar la rex extensa. Va a afirmar la materialidad de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Y bueno, a partir de ello va a fundar lo que es la idea innata de la rex extensa, que lo vamos a ver después. Y también va a fundamentar otra idea, que es la idea de la rex infinita. ¿Qué es la rex infinita? Esta idea de la rex infinita, eh, ya, vamos a hablar de la idea de la rex infinita. ¿La rex infinita en qué consiste? Descartes va a afirmar de que existe un Dios. Pero a ver, mucha gente se ha planteado, ¿por qué es que Descartes afirma de que existe un Dios si Descartes prácticamente proponía, ¿no? Proponía de que el hombre es el centro de todo. ¿Cómo es que va a proponer la idea de que existe un Dios? Simplemente se puede decir esta idea, por temor a que lo puedan ejecutar. Temor, ahora tú me dirás en qué aspecto. Mira, te voy a contar dos razones por las cuales Descartes va a argumentar la idea de un Dios. Primero, Descartes conocía muy bien de que anteriormente en Italia, por ejemplo, se había ejecutado a un filósofo llamado Giordano Bruno. Giordano Bruno no creía de que es muy antropocéntrico, creía de que es muy antropocéntrico tener la idea de que la Tierra es el centro de todo. Recordemos de que en la antigüedad se planteaba la tesis del geocentrismo, de que la Tierra es el centro de todo. Ya, este filósofo del Renacimiento llamado Giordano Bruno es un filósofo italiano, cuestionaba la idea de que la Tierra es el centro de todo. Es más, él cuestionaba la idea y decía de que es muy estúpido, así lo decía, es muy estúpido pensar de que solamente
el hombre es la única creación de Dios, y los animales y las plantas y la tierra. Es decir, de que es muy estúpido pensar de esa manera, es una manera muy antropocéntrica, de que solamente el hombre, las plantitas, los animales y el planeta Tierra somos las únicas creaciones de Dios. Dios, en alguna medida, también es muy tonto, muy reduccionista, plantear la idea de un solo Dios. Y Giordano Bruno va a plantear de que existen diversos mundos, plurales mundos, y también diversos dioses. Y eso lo plantea en un libro que se llama De los infinitos mundos y universos. Lo pueden buscar en el texto. De los infinitos mundos y universos. Así se llama el libro. Incluso salió en una versión de Gredos, pero acá no, acá en Perú no, salió en México y demás. Descartes, bueno, este filósofo Giordano Bruno, por plantear esas cuestiones, lo, lo agarraron y lo ejecutaron. Y por lo general, muchas veces había diversas formas de ejecutar a un pensador que estaba en contra del dogma cristiano, ¿no? En Italia. En la Plaza de Italia, en el año de 1600, agarraron. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo quemaron vivo. Muchas veces a las personas o a las personas que estaban en contra del dogma cristiano, agarraba, se les mataba y de ahí se les quemaba. Pero en el caso de Giordano Bruno lo quemaron vivo. Es más, no, incluso el padrecito que le iba a quemar agarra y le pone el crucifijo a Giordano Bruno para que al menos su alma se vaya al cielo. Y a partir de ello, agarró y Giordano Bruno no quiso besar el crucifijo y lo quemaron vivo. Ahora, esa es una idea, y Descartes sabía de la idea de Giordano Bruno, sabía de que Giordano Bruno lo habían quemado vivo. Y a partir de ello, Descartes va, por temor a ello, plantear la idea de un Dios. Aparte, hay una anécdota que se comenta de Descartes, que lo voy a narrar acá. Descartes se comenta de que una vez se topó con un grupo de franciscanos, de monjes franciscanos. Recordemos de que había órdenes eclesiásticas para poder predicar. En la antigüedad no estaban los dominicos, estaban los franciscanos y otros, los jesuitas que influenciarían aquí en el Perú también, ¿no? Ellos serían los que propagarían la religión católica. Pero los franciscanos, un grupo de franciscanos se comenta de que le preguntó a Descartes, ¿no? Uno de ellos que era muy amigo de Descartes le comenta y le preguntó, Descartes, tú que planteas la idea de Dios en tu filosofía, ¿dónde se encuentra Dios? Y Descartes dijo, ¿no? Dios se encuentra en nullibi. Ahora, nullibi es una frase en latín que significa en ninguna parte. A partir de ello, que a Descartes se le podría considerar como una especie de agnosticismo. Muy aparte que Descartes también había visto en su tiempo de que a Galileo Galilei lo iban a ejecutar por plantear de que la Tierra no es el centro de todo y que la Tierra en alguna medida no está quieta como lo planteaba la Iglesia, sino más bien está en movimiento. Y a partir de ello, por estas ideas de Descartes, por temor a ello, plantea la idea de una rex infinita, una idea de Dios. ¿Qué es lo que decía Descartes? Descartes decía algo así, mira, yo soy un sujeto imperfecto, que tiene muchos defectos, que tiene muchos defectos, pero a partir de ello en mi mente yo tengo la idea de perfección, tengo la idea de perfección. A ver, esta idea de perfección que yo tengo en mi mente, ¿cómo es posible si es que yo soy un sujeto imperfecto, con muchos errores? Es porque un ser que sí es perfecto, antes de nacer me implantó esta idea. Y este ser es Dios, porque Dios es perfecto. Y a partir de ello yo tengo la idea de perfección. Esa es una prueba de que exista Dios, según Descartes. Eso lo voy a llamar la Rex Infinita. Otra idea. ¿A qué me refiero con Rex Infinita? Mira, Descartes también decía esto, yo soy un sujeto finito, que sabe que va a perecer, que sabe que va a morir, que sabe que va a desaparecer, que sabe que se va a desintegrar, pero a partir de ello yo tengo la idea de infinitud. Es más, ¿no? En matemáticas, no sé si habrás visto el símbolo del infinito, el símbolo del infinito que lo representan, ¿no? Es más, la idea de infinitud, o sea, se tiene en la mente, incluso se puede representar con este símbolo que lo ven en matemáticas. A partir de ello, Descartes decía, ¿cómo es posible que yo, siendo un sujeto finito, tenga la idea de infinitud? Es porque un ser que sí es infinito me implantó esta idea. Y ese ser que sí es infinito es Dios. Por lo tanto, Dios existe, porque me implantó esta idea. Y es por eso que yo ya nazco con esta idea de infinitud. Y a partir de ello, Descartes plantea la tesis de las ideas innatas. ¿Cuáles son las ideas innatas? Las que te mencioné. La idea de que en alguna medida yo existo, la idea de que existe una realidad material, ya que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, y la idea de que existe un Dios, la rex infinita. Tanto la rex infinita como la Rex Cogitans van a representar otro plano, que es el plano mental, que lo vamos a abordar en la siguiente diapositiva cuando veamos lo que es filosofía de la mente. Se los comento ahora por eso.
Ahora, no solamente existen ideas innatas en un Descartes. Un datito más les comento. Este razonamiento que hace Descartes de Dios, de que yo soy un sujeto imperfecto y como no tengo la idea de perfecto es porque un ser perfecto me lo implantó, ese ser es Dios, eso va a ser refutado por un filósofo llamado Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard es un filósofo danés conocido como un precursor del existencialismo, en la cual tiene un libro conocido como El concepto de angustia. Lo pueden buscar si desean. En este libro va a refutar a Descartes. ¿Por qué? Porque mira, al ser un filósofo existencialista, Soren Kierkegaard va a plantear algo así. Escucha esto, mira. Kierkegaard decía, yo me angustio, tengo la idea de que en algún momento me voy a morir, tengo la idea de que en algún momento voy a fallecer, tengo la idea de que en algún momento voy a perecer. O sea, si tengo la idea de que me voy a morir, eso significa de que alguien que alguna vez estuvo muerto me implantó esta idea antes de nacer y es por eso que yo tengo la idea de que me voy a morir. O sea, ponte a razonar a partir de ello. O sea, no podemos plantear este planteamiento de Descartes de la idea innata de la res infinita de Dios. ¿Por qué? Porque caeríamos también. ¿Cómo podríamos resolver con respecto a la idea de muerte, no? De ahí ya va a haber otros filósofos posteriores, como un tal Philip Mailander, ¿no? Que va a plantear la idea de el suicidio de Dios, ¿no? Y demás. Pero ya eso es tema de filosofía existencialista, que no la vamos a ver acá. Sigamos con Descartes. Descartes va a plantear otros tipos de ideas, que es la idea innata, la idea ficticia y la idea adventicia. En el caso de las ideas innatas, ya te las mencioné, son tres: la idea de la rex extensa, de la rex cogitans y la idea de la rex infinita. Las ideas ficticias, o también llamadas facticias en algunos textos, ¿cuáles son? Son las ideas que en alguna medida se forman a partir de dos ideas adventicias. Te comento, las ideas adventicias son solamente esto, son las ideas que tú obtienes a partir de la experiencia, a partir de lo empírico. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué? Ahorita, no sé, estás comiendo, estás cenando algo, estás cenando un chaufa, un pollo a la brasa, ya. Y mañana recuerdas lo que has cenado. O sea, tienes la idea de un pollo a la brasa, tienes la idea de un chaufa. Ya, esa es una idea adventicia, son las ideas que tienes a partir de la experiencia y del recuerdo. Pero las ideas ficticias se dan de la unión a partir de dos a más ideas adventicias. O también las puedes quitar, ¿no? Por ejemplo, te comento un ejemplo para que me entiendas. Por ejemplo, la idea de sirena. Puedes juntar la idea de mujer con la idea de pez. Los juntas, tienes la idea de sirena. Lo mismo, la idea de minotauro, ¿no? Juntas la idea de caballo más la idea de hombre, los juntas, idea de minotauro. O ideas ficticias, ¿no? Como por ejemplo, de repente un cíclope, ¿no? Le quitas un ojo a una persona y se lo pones en el medio. Le quitas sus dos ojos y uno de esos dos ojos se lo pones en el medio. Idea ficticia. A ver, estas tesis, como les comenté, se oponen al empirismo. ¿Qué es el empirismo? La corriente filosófica que va a plantear de que todo podemos conocer en base a la experiencia, la sensibilidad. Los empiristas, por ejemplo, planteaban la tesis de la tabula rasa, que se las mencioné antes, que decían que nacemos con una mente en blanco. A ver, Descartes también va a tener una teoría astronómica. Yo sé que esto no se habla, no se comenta. Muchas veces cuando se dice de los filósofos, solamente por así decirlo, se habla lo principal y se habla sus tesis que por lo general se deben de tratar. Pero Descartes, les comento, también va a tener una tesis astronómica del universo. Es decir, que Descartes va a tener una concepción de cómo es que estaba formado, estructurado el universo. Y a esta teoría se le va a conocer como la teoría de los torbellinos, o en algunos textos también lo van a encontrar como la teoría de los remolinos. Ahora, esto lo va a plantear en una obra, que es la quinta obra que te dije que te iba a mencionar al final. ¿Cómo se llama esta obra? Su obra se llama El Tratado del Mundo y de la Luz. Así se llama la obra de Descartes, en la cual plantea esta tesis astronómica. ¿Qué es lo que va a decir? En esta tesis astronómica va a explicar el funcionamiento del universo a través de un sistema de remolinos y vórtices. Y a partir de ello, Descartes va a concebir de que el universo, como una máquina perfecta, estaba compuesto por pequeñas partículas indivisibles, que al chocar entre sí forman vórtices o remolinos. Si de repente quieres investigar más de la teoría astronómica de Descartes, la puedes buscar en el Tratado del Mundo y de la Luz. Pasemos a lo siguiente. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es ya filosofía de la mente, netamente. Esto ya es prácticamente ya filosofía de la mente. A ver, miren, ¿qué es esto de filosofía de la mente? Como se los comenté, es prácticamente una rama o disciplina en la filosofía que se va a encargar de comprender, ¿no? ¿Qué es ese plano mental? Pero para comprender el plano mental, primero vamos a tener que comprender los aspectos, ¿no? El cuerpo, que es lo material, y la mente, que es el plano de repente tal vez ideal, ¿no? Algunos han planteado de que la mente es simplemente producto
que emerge del cerebro, eso se le va a llamar los emergentistas, y que estos productos, y es que este producto que es por medio de conexiones neuronales de la mente que simplemente emerge del cerebro, se va a poder resolver por medio de cuestiones físicas, ¿no? Y a esto se le denomina el fisicalismo y demás. Pero vamos a ver, Descartes tenía una concepción del hombre que se le conoce como dualismo antropológico, o también en algunos textos de filosofía de la mente lo van a encontrar de esa manera, como dualismo sustancial. Sustancial. ¿Por qué? Porque va a plantear la idea de dos sustancias. Ya se las mencioné. La sustancia de la res extensa, que es la materialidad, cuando Descartes afirma de que dos objetos, dos entes no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, y está afirmando de que existe una materia, existe una realidad. Así también está afirmando de que existe un cuerpo. Y a partir de ello, Descartes, en alguna medida, también va a afirmar la tesis de unidad mental, cuando plantea la duda metódica, no el yo soy, el pienso, luego existo. Cuando plantea esto, va a decir de que existe una realidad, un plano mental, porque Descartes decía de que existe, yo existo como una cosa que piensa, que quiere, que no quiere, que en alguna medida desea y no desea, o sea, existe como un plan, en un plano mental. Y a partir de ello, esta tesis se le va a conocer como el dualismo antropológico. Y por eso que podemos ver acá de que Descartes va a plantear de que habló de dos rex. La rex extensa, que es la materialidad. La materialidad, ¿por qué se va a caracterizar la materia? Porque tiene longitud, tiene ancho y altura. Y además, lo que les dije, ocupa una posición en el espacio. Por eso se va a caracterizar la materialidad. En eso se va a caracterizar la rex extensa, a diferencia de la rex cogitans, que la rex cogitans es la rex mental, el plano de la mente. Según el plano de la mente, según Descartes, no tiene extensión ni posición espacial, cuya característica esencial es el pensar. Ahora, a eso es a lo que se le conoce como dualismo sustancial, ¿no? Y ahí podremos hacernos la pregunta, ¿tengo un cuerpo o soy un cuerpo? A partir de ello, ¿no? No es lo mismo decir tengo un cuerpo que soy un cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, por ejemplo, yo tengo un cuerpo, mire la frase, yo tengo un cuerpo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una relación de propiedad. Yo, ¿quién es ese yo que habita mi cuerpo? Es muy distinto a decir soy un cuerpo, porque al decir soy un cuerpo simplemente hago referencia a la pura materialidad de lo corpóreo. Por eso que ahí hay que hacer una distinción y hacernos esta pregunta. ¿Yo tengo un cuerpo o soy un cuerpo? Y a partir de ello, Descartes va a plantear esta idea del dualismo sustancial por medio de una interacción causal. Y esto es lo que va a dar origen a lo que se le conoce como filosofía de la mente. Como les dije, la filosofía de la mente se va a encargar del estudio de estos dos planos. A las personas que afirmen o a los filósofos que afirmen de que existe un cuerpo y una mente como dos sustancias diferentes, se le va a conocer como dualismo. Dualismo. Va a haber otros tipos de dualismo, no solo el dualismo sustancial, pero aquellas personas o aquellos filósofos de que afirmen de que el cuerpo y la mente son dos planos distintos, se les va a conocer como dualistas. Y aquellas personas que afirmen de que el cuerpo y la mente son en un solo plano, o bien lo único que existe es el cuerpo y no la mente, se les va a conocer como monistas. La próxima clase vamos a ver un monista sustancial, que es Baruch Spinoza, pero ahora nos centramos en Descartes. Ahora, seguimos. Vamos a leer la diapositiva. Descartes creía que la mente y el cuerpo interactuaban de manera causal. A esa interacción se le va a conocer como interacción causal, nada más. A partir de ello, esas conexiones hacen que mi cuerpo sea mío y postuló para ello la existencia de espíritus animales. Este es un concepto netamente cartesiano. Este es un concepto que Descartes va a introducir, un neologismo propio de Descartes. Recordemos de que los neologismos son las palabras que se inventan para en alguna medida darle una mejor comprensión a la realidad. ¿Por qué? Porque imaginemos de que, por ejemplo, no tuviéramos la palabra Internet, no tuviéramos la palabra celular, Facebook, que hace 200 años no existían. No podríamos comprender en la realidad, por ejemplo, qué es este objeto en el cual de repente estamos escuchando, si es que estamos escuchando lo de un celular o si es que no de una computadora. A partir de ello, Descartes va a plantear un neologismo, que es el de espíritus animales. ¿Qué es los espíritus animales según Descartes? Así lo define. Un fluido sutil generado por el corazón y fluía por todo el cuerpo hasta el cerebro, y en la glándula pineal o asiento del alma se conectaban cuerpo y mente. Descartes creía de que prácticamente la conexión del cuerpo y la mente se daban por este fluido conocido como los espíritus animales. Ahora, ¿dónde plantea todo eso? En esta obra que podemos apreciar acá.
que dice, prácticamente está en latín, se llama la obra El Tratado del Hombre. En esta obra, El Tratado del Hombre, Descartes va a plantear su visión mecanicista y maquinista de la vida, y también ahí va a plantear sus conceptos que tenía de influencia de la medicina de su tiempo, de Andrés Berzalius y demás. Descartes también se comenta de que va a diseccionar cuerpos y demás. Y a partir de ello, Descartes en esta obra va a plantear todas sus concepciones con respecto a lo corpóreo y a los diversos sistemas que se conocía en la época, siglo XVI. Hay que ser anacrónico, como les dije, pensar y retroceder a cómo es que pensaba un hombre en el siglo XVI. Y a partir de ello, con todos esos conocimientos, Descartes va a plantear esta obra. Ahora, les voy a comentar aquí algo más. Miren, fluido sutil generado por el corazón. Y el alma se conectaba por algo llamado la glándula pineal. Mira, hoy en día, ya con el avance de la anatomía, la fisiología y demás, se sabe de que la glándula pineal es prácticamente una glándula y como toda glándula va a secretar sustancias. Y en esta glándula hoy en día se sabe que es la secretora de una sustancia conocida como la melatonina, que es la hormona del sueño, y que va a estar relacionada con un proceso conocido como, con un sistema conocido como el sistema linfático, que es el sistema encargado de la regulación del sueño. En el momento en que tú duermes, por ejemplo, se van a degradar toxinas, tu sistema inmunológico va a funcionar mejor y demás. Pero el punto es que la glándula pineal no es como creía Descartes, no es el asiento del alma en la que se conectan el cuerpo y la mente. Así que el planteamiento de Descartes se puede decir de que fue verdadero para su época, pero erróneo para la época de hoy en día, porque Descartes no tenía los conocimientos científicos que hay hoy en día. Ahora, Descartes va a plantear ideas muy locas en el Tratado del Hombre. Miren, yo cuando leí el Tratado del Hombre, por ejemplo, Descartes, cuando habla sobre el sistema cardiovascular del corazoncito, ¿no? Él, por ejemplo, decía algo así. Decía, por ejemplo, de que prácticamente la sangre a partir se forma a partir de lo que vendría a ser el consumo de líquidos. Descartes ahí quiere dársela de nutricionista en el Tratado del Hombre y dice, no consuman más líquidos, los líquidos cuando se evaporan dentro del cuerpo, en alguna medida van a formar o sintetizar lo que es la sangre. Recordemos de que Descartes concebía al hombre como una máquina, y él decía, al igual que las máquinas de repente necesitan aceites para funcionar, lo mismo, el hombre necesita líquidos para que pueda tener una mejor circulación, ¿no? Y a partir de ello concebía de que los líquidos cuando se evaporaban en el cuerpo van a mejorar la circulación sanguínea y demás. Y a partir de eso se sabe que hoy en día esto es erróneo, ¿no? Les comento por qué, porque, por ejemplo, hoy en día se sabe ya de que la sangre se va a sintetizar o se va a formar dentro de los huesos. Dentro de los huesos hay dos tipos de huesos, el hueso compacto, el hueso esponjoso. Dentro de los huesos, el hueso compacto se encuentra el hueso esponjoso y ahí hay una cavidad conocida como la médula ósea roja. Ahí se va a sintetizar la sangre por un proceso conocido como hematopoiesis y demás. Pero bueno, esa es la concepción que tenía Descartes. Pero sí ha dejado demasiadas interrogantes Descartes, ¿no? Tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Sin embargo, hoy en día ya los filósofos como tal, como les digo, ya se basan en los conocimientos científicos de la época para darle nuevos planteamientos a lo que es la tesis de la filosofía de la mente. Vamos a seguir viendo más, vamos a ver otros tipos de dualismo. Hay lo que se le conoce como el dualismo popular. ¿Qué es el dualismo popular? Es otra concepción de la filosofía de la mente que dice de que la interacción entre ambos se entiende en términos de energía. Es decir, de que la mente y el cuerpo interactúan. ¿Cómo? Por medio o en términos de energía. Recordemos la famosa fórmula de Einstein, ¿no? Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. A partir de ello, los dualistas populares van a creer de que la interacción de la mente y el cuerpo se da o se entiende en términos de energía. Hoy en día, esta fórmula de Albert Einstein revolucionó lo que es el campo de la física y de las ciencias en general. ¿Por qué? Porque antes se creía, por ejemplo, de que la masa no se puede entender en términos de energía. Incluso hoy en día, ¿no? Con la física cuántica se puede hablar de los fotones. Los fotones son pequeñas partículas de luz que no tienen masa. O sea, hoy en día ya se puede hablar de partículas que no poseen masas. Recordemos de que una partícula, mientras más diminuta, menos masa va a tener. Y ya los fotones, por ejemplo, son partículas que no tienen masa. Casi es algo que se ve en mecánica cuántica. Por ejemplo, antiguamente se creía de que solamente la materia es la materia tal y como la conocemos. No se sabía de que la energía es una forma de materia que se le conoce dentro del campo de la física como la materia dispersada. O sea, esta fórmula de Einstein,
O sea, trajo bastante revolución, ¿no? Y a partir de ello, en la filosofía de la mente lo toman los dualistas populares, entendiendo de que la relación entre cuerpo y mente se da como una forma o especie de energía. Ahora, dualismo de propiedades. ¿Qué es el dualismo de propiedades? Es otro tipo de dualismo que ha surgido en el contexto más contemporáneo de hoy en día, que dice de que el cerebro tiene propiedades únicas, como por ejemplo sentir, como por ejemplo razonar, desear, como por ejemplo el hecho de ver colores, que ningún objeto físico las posee y que jamás podrán reducirse a los conceptos de la ciencia de la naturaleza. Es decir, que por más que la ciencia estudie, comprenda lo que es la fisiología, la anatomía, la neurofisiología y demás, o sea, nunca vamos a poder descubrir los objetos de las propiedades del cerebro en su totalidad. Y como nunca vamos a poder descubrir las propiedades del cerebro en su totalidad, tampoco vamos a poder descubrir qué es eso llamado mente. Pero no solamente ahí acaba. Por ejemplo, hay un filósofo que les comento que es de filosofía de la mente que se llama Thomas Nagel. Nagel decía algo así. Nagel tiene un ensayo en el que plantea prácticamente de que nosotros, algo característico del problema de la filosofía de la mente también que se toca es la conciencia. ¿Dónde se ubica la conciencia? La conciencia puede que se ubique en la mente. Y si asumimos esa idea de que la conciencia se ubica en la mente, o que la mente de repente es lo que proporciona a lo que es la conciencia, entonces, o sea, a partir de ellos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde se ubica la conciencia? Porque todo lo que conocemos en la realidad muchas veces es a partir de la conciencia misma, ¿no? Incluso va a haber un filósofo después que se va a llamar George Berkeley, que va a plantear de que todo lo que conocemos en la realidad lo conocemos no tanto desde un punto de vista racional, no tanto desde un punto de vista empírico, sino desde un punto de vista de que somos conscientes. Berkeley, por ejemplo, les comento así rapidito, para de ahí explicarle lo de Thomas Nagel. Berkeley decía algo así. Berkeley decía de que conozco la realidad porque soy consciente de la realidad. Una vaca no puede conocer la realidad, tu perrito no puede conocer la realidad. ¿Por qué? Porque no es consciente, no tiene conciencia. Y a partir de ello, Berkeley tiene una famosa frase, ¿no? El ser es ser percibido. Él decía, ¿no? De que algo existe porque en alguna medida mi conciencia está interrelacionándose con él. Hay una relación entre conciencia y el objeto que se relaciona. Si de ahí esto lo van a ampliar, hay una corriente mucho más grande que va a surgir más o menos en los siglos XX, que se llama la fenomenología, ¿no? Que va a plantear también la interrelación entre conciencia, mundo y demás. Así que este campo es muy extenso, pero la idea general que les quería comentar de Thomas Nagel es esta. Nagel decía de que prácticamente pone el ejemplo de un murciélago, ¿no? Nagel decía de que el hecho de que, por ejemplo, la anatomía estudia lo que son las estructuras anatómicas del murciélago, con la anatomía comparada y demás, la fisiología estudia cómo es el funcionamiento de los órganos del murciélago y demás, por más que podamos conocer cada uno de los aparatos químicos, físicos, cómo se interrelacionan en el murciélago, yo nunca voy a poder sentir como un murciélago, nunca voy a poder razonar de repente si es que un murciélago razona, razonar como un murciélago, nunca voy a poder en alguna medida tener un instinto tal y como lo tiene un murciélago, o sea, nunca voy a poder tener la conciencia del murciélago. Y a partir de ello Nagel plantea, ¿no? O sea, podremos hacernos de repente la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que de personas subjetivas salgan análisis objetivos, ¿no? Porque somos seres subjetivos, también somos seres que sentimos y demás. Por eso este campo de la filosofía de la mente es muy, muy extenso. Y a partir de ello, solamente decirles de que la próxima clase vamos a ver lo que es el monismo substancial de Baruch Spinoza y otros aspectos mucho más complejos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla con toda confianza. ¿Tienen alguna duda, pregunta, interrogante?